Un segundo tema que merece ser revisado es calidad en general y desde el punto de vista de los sistemas de información en salud. El término de calidad ha experimentado una transformación al paso del tiempo. El estudio de la calidad se inició antes de la Segunda Guerra Mundial al aplicar el concepto de control estadístico orientado a elevar la productividad y la calidad en los procesos industriales. La aplicación principal por parte del ejército de los EUA fue el elevar la seguridad de sus miembros. La estrategia fue la creación de las primeras normas de calidad aplicadas a la industria militar, norma Z1. En un principio el interés se centraba en cumplir las especificaciones del producto, en otras palabras de carácter normativo. Una figura destacada en el desarrollo de la calidad fue Edward Deming, primero capacitando al personal militar en el desarrollo de normas de calidad aplicadas a la industria militar, posteriormente creando las bases de calidad en Japón iniciando la estrategia de entender las necesidades del cliente y satisfacer la demanda de los mercados. En la actualidad la calidad de un producto o servicio está orientada a cumplir o superar las expectativas del cliente. Dentro de las estrategias desarrolladas destaca la gestión de calidad total o también conocida como Total Quality Management, TQM. Orientada a crear conciencia de calidad en todos los procesos organizacionales, ha sido aplicada en la industria, educación, gobierno y producción de servicios. La característica principal es considerar la organización de la empresa globalmente y las personas que trabajan en ella. Los principios en donde se encuentra fundamentada son gestión, el sistema de gestión con fases como planificar, organizar, controlar, liderar, etc. Total, organización amplia. Calidad, con sus definiciones usuales y todas sus complejidades. Las definiciones de calidad fueron estandarizadas en 1978 por la American National Standards Institute, ANSI, y la American Society for Quality, ASQ, estableciendo, la calidad es la totalidad de funciones y características de un producto y su capacidad de satisfacción de las necesidades del usuario. Un grupo de normas encaminadas a estandarizar la calidad son las ISO, Organización Internacional para la Normalización dependiente de la Organización de Naciones Unidas. Esta familia de normas apareció en 1987. La versión actual data de 2008 y define calidad como la totalidad de las características de una entidad que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas. Dentro de las principales preocupaciones de la humanidad se encuentra alcanzar mejores niveles de vida y en consecuencia de salud. No obstante, la salud es un bien que no es sencillo alcanzar y que resulta difícil de medir tanto en la esfera individual como la poblacional. Sin embargo, la sociedad ha ideado mecanismos, métricas, para realizar esta tarea. Hechos como la muerte de una persona o el nacimiento de un niño, o la ocurrencia de una enfermedad es probable que solo tengan importancia para los familiares o amigos cercanos, pero la trascendencia de estos acontecimientos cambian para una población cuando estos son registrados, organizados, donde permiten analizar y definir los hechos vitales de una población. Un ejemplo claro de transformación de datos, de funciones, en información y posteriormente en conocimiento es el trabajo que realizó John Snow acerca de la epidemia de cólera en Inglaterra a mediados del siglo XIX, cuyo resultado permitió interrumpir la cadena de transmisión de esta infección y estableció las bases para la epidemiología. Actualmente la necesidad de contar con información en salud de calidad es una prioridad para los sistemas de salud en el mundo. El surgimiento de la red de la métrica de salud a mediados de la década pasada es una prueba palpable de la adolescencia que tienen los sistemas de información en especial en países de bajo y mediano desarrollo. Esta colaboración es una alianza adoptada y promovida por la Organización Mundial de la Salud y sus organismos regionales. La meta de esta organización es aumentar la disponibilidad y el uso de la información oportuna y confiable procedente de los sistemas de información en salud. Iniciativas de esta índole indican las limitaciones que tienen los sistemas de información en el mundo y al interior de los sistemas de salud de las naciones. Como anteriormente se mencionó, las actividades en el campo de la salud de una población determinada requiere también de sistemas de información. La Organización Mundial de la Salud ha definido un sistema de información en salud como un mecanismo para la recolección, procesamiento, análisis y transmisión de la información que permita organizar y regular el funcionamiento de los servicios de salud, la investigación y la docencia. El sistema
Debe ser una herramienta que permita la gestión y la toma de decisiones en los distintos niveles organizativos de los sistemas de salud. No obstante, existe una característica que no debe faltar y es que ésta sea de calidad. Sin embargo, su definición y sus métricas atienden a las características relacionadas con las propuestas realizadas por diferentes organismos. Actualmente existe una preocupación de organismos como la OMS acerca de la calidad de la información de las estadísticas vitales en el mundo, como es la mortalidad y los nacimientos. Dentro de ella se encuentra la propuesta realizada por la Red de Métrica de Salud que propone los siguientes atributos para medirla. Oportunidad, lapso de tiempo que transcurre entre la recolección de los datos y el momento en que están disponibles para ser transmitidos a un nivel superior o para su publicación. Periodicidad, frecuencia con que se mide un indicador. Coherencia, compatibilidad de los datos dentro de un conjunto de datos, con otros conjuntos de datos y a lo largo del tiempo, y grado en que las revisiones se efectúan de acuerdo a un calendario y un procedimiento bien establecido y transparente. Representatividad, grado en que los datos son representativos de la población y las subpoblaciones pertinentes. Desagregación, disponibilidad de los datos estadísticos de forma estratificada por sexo, edad, nivel socioeconómico, principales regiones geográficas o unidades administrativas y grupo étnico, según corresponda. Confidencialidad, seguridad y accesibilidad de los datos, grado en que las prácticas se ajustan a los principios y normas establecidas en materia de almacenamiento, copia de seguridad, transferencia de información y recuperación. Algunos organismos enfatizan sus recomendaciones en aspectos relacionados con la calidad de dato durante su generación y proponen criterios como la precisión y la validez. Los datos originales deben ser precisos con el fin de ser útiles. Si los datos no son exactos, información incorrecta está siendo comunicada al usuario. Algunas de las características de los datos precisos son: deben reflejar el evento que realmente sucedió. El registro de datos está sujeto a errores humanos y se deben tomar medidas para garantizar que no se produzcan, o si se producen, deben ser identificados inmediatamente y corregirlos. Ejemplos de precisión y validez en un sistema de registro médico manual. Los datos de identificación del paciente son correctos y se identifican de forma única al paciente. Todos los hechos relevantes relacionados con el episodio de atención se registran con precisión. Todas las páginas de una historia clínica corresponden a un mismo paciente. Los signos vitales son los que se registraron originalmente y están dentro de los parámetros de valor aceptables. Los datos extraídos de los índices, estadísticas y registros cumplen con los estándares nacionales e internacionales y se han verificado su exactitud. Los códigos utilizados en los hospitales para clasificar las enfermedades y procedimientos se ajustan a predeterminados estándares de codificación. Ejemplos de validez en un sistema de información electrónico. El paciente debe tener un identificador único, ya que es la clave de la indización. Identificación, o campo de clasificación a lo largo de todas las tablas que contienen las bases de datos. El identificador del paciente debe estar dentro de un cierto rango de números o el equipo no permitir que el operador de entrada de datos para pasar al siguiente campo o para guardar los datos. Un valor de laboratorio debe caer dentro de un cierto rango de valores, de lo contrario una comprobación de validez debe ser llevada a cabo. Requisitos de formato, tales como el uso de guiones o ceros a la izquierda se deben seguir. Mediciones de consistencia se pueden desarrollar para comparar campos. Ejemplo, un paciente de sexo masculino no puede recibir una prueba de embarazo. Confiabilidad. Los datos deben producir los mismos resultados en la recolección repetida, procesamiento, almacenamiento y visualización de la información. Es decir, los datos deben ser coherentes. Ejemplos de confiabilidad. El diagnóstico registrado en la hoja frontal de la historia clínica del hospital es consistente con el diagnóstico registrado en las notas de evolución y otras partes relevantes de la historia clínica. Los procedimientos quirúrgicos registrados en la hoja frontal de la historia clínica del hospital son los mismos según consta en los informes de operación en el cuerpo de la historia clínica. La edad del paciente registrado en la primera hoja de un expediente médico de salud es la misma que la registrada en otras páginas, o ser concordante con la fecha de nacimiento. El nombre correcto del paciente se registra en todos los formatos dentro del registro médico de salud en el punto de atención o un servicio determinado.
La medición es un proceso cotidiano tanto de la práctica clínica como del campo de la investigación. Mientras que algunas variables son relativamente sencillas de medir, como el peso o la tensión arterial, otras comportan cierto grado de subjetividad que hace especialmente difícil su medición, como la intensidad de dolor o el concepto de calidad de vida. En cualquier caso, el proceso de medición conlleva siempre algún grado de error. Existen factores asociados a los individuos, al observador o al instrumento de medida que pueden influir en la variación de las mediciones. Ejemplo, en la medición de la temperatura corporal, pueden aparecer errores en el registro debidos tanto al estado del paciente, como a defectos en el termómetro utilizado o la objetividad del observador. La breve revisión realizada da una idea clara de la complejidad que requiere tener información de calidad en salud. Sin embargo, es una característica que debe poseer. Autoridades de la OMS han descrito a la información en salud como el adherente que mantiene a los sistemas de salud unidos y han señalado la necesidad de fortalecer e integrar los sistemas de información. Actualmente en el mundo adolecen de problemas relacionados con la calidad de este bien y en situaciones extremas existen estados que son incapaces de generar información acerca de indicadores de salud tan importantes como la mortalidad que ocurre en su población. El propósito principal de un sistema de información de salud es proporcionar elementos a la población en general, a sus representantes, funcionarios, administradores y proveedores, acerca de la naturaleza y magnitud de los problemas de salud de la población, el impacto de una amplia gama de factores en la salud individual, colectiva y contribuir a la adecuada gestión de los servicios de salud en la resolución de esos problemas. El INSS está atento a las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales sobre la importancia de los sistemas de información y la calidad de este insumo. Ha expresado especial interés por la calidad de la información. La Dirección de Prestaciones Médicas ha impulsado el desarrollo de las herramientas e indicadores que permitan evaluar su calidad y es la Coordinación de Planeación en Salud quien ha desarrollado diversas métricas basadas en 3 ejes que son, validez de la información, oportunidad e integridad de la misma, que tratan de incluir las características propuestas por organismos nacionales e internacionales. La forma de medir los 3 elementos es a través de actividades que fomenten los indicadores que se describen más adelante y de los cuales algunos forman parte del manual metodológico de indicadores médicos. 2. Justificación. Existe un consenso por parte de los organismos internacionales de salud acerca de la importancia de la información, elemento que ha sido considerado como un insumo necesario para realizar acciones en busca de lograr mejoras a la salud de una población. La información con calidad no es fácil de producir y sistematizar, no obstante es un bien público que permite una mejor y más eficiente asignación de recursos que se traduce eventualmente en un mejor estado de salud de la población mediante una toma de decisiones más efectiva basada en información y evidencia. Algunos organismos han considerado a la información como un bien público que debe reunir las siguientes características: completa, oportuna, exacta, verificable, confiable, accesible, pertinente, simple, segura y de calidad. Esta última es una propiedad, debe ser el producto del mejoramiento continuo desde que es un dato hasta que éste se convierte en información. 3. Calidad de la información. La información como un bien en el campo de la salud debe ser oportuna, íntegra y válida. Estas características se logran a través de un proceso continuo que busca mejorar la calidad de la información constantemente, en consecuencia debe responder a los criterios de validez. La información debe ser correcta y consistente, en otras palabras la información debe estar libre de errores. La validez expresa el grado en el que realmente se mide el fenómeno de interés. Para mejorar la calidad de la medición se deben realizar actividades en el momento que el dato se produce, se registra y se transforma en información. Cuando se tiene la medición de una variable biológica, la calidad se puede mejorar capacitando al observador para realizar la medición, calibrar el instrumento de medición o tratando de reducir la variabilidad de la medición al realizarla en condiciones similares. Ejemplo. La medición de tensión arterial se debe realizar bajo ciertas condiciones. La medición puede ser adecuada, pero el error se produce cuando el dato es registrado o se tiene preferencia por dígitos durante su registro. Un dato pudo haberse generado y registrado de manera adecuada. Sin embargo, la transformación puede ser inadecuada y dar como resultado
Conclusiones erróneas. Ejemplo, cuando se analiza la edad en una población y la construcción de la pirámide poblacional da conclusiones inadecuadas. El campo de la investigación propone dos características para determinar la calidad de las mediciones, la validez y confiabilidad. Para determinar la validez de una medida se compara sus resultados con los obtenidos mediante una prueba de referencia, estándar de oro, que se sabe es válida y confiable para la medición del fenómeno de interés. La confiabilidad, también llamada reproducibilidad o fiabilidad, indica hasta qué punto se obtienen los mismos valores al efectuar la medición en más de una ocasión, concordancia, bajo condiciones similares. Cuando el objetivo se centra en la fiabilidad de una medición, se repite el proceso de medida para evaluar la concordancia entre las distintas mediciones. Oportunidad. La información debe llegar en los tiempos establecidos a los diferentes niveles de organización. El tiempo que esto toma es una medida de la oportunidad del sistema. La oportunidad muestra la rapidez con la cual se obtiene, analiza y se reporta la información. Integridad. Mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus métodos de proceso. En otras palabras, la información debe contar con datos completos. 4. Objetivos. Incrementar la validez de la información, realizando actividades encaminadas a mejorar el registro en el nivel operativo y evaluarla a través de indicadores que permitan dimensionar la validez y confiabilidad de la misma en los sistemas de información. Determinar la oportunidad de la información de los diversos sistemas administrados por la División de Información en Salud. Evaluar la integridad de la información a través de medir la concordancia de datos entre diferentes fuentes de información. 5. Condiciones que favorecen la construcción de indicadores de calidad. Facilidad en su elaboración. Disponibilidad de fuentes de información. Disponibilidad de información en diferentes niveles de organización. La comparación entre los distintos niveles de organización. 6. Validez. Actividades generales. La calidad de los datos merece especial atención cuando estos son generados y registrados de manera manual. El registro adecuado de la información es considerado como parte esencial de la calidad de atención de los pacientes. La recepción, ordenamiento, verificación de formatos, documentos que contienen datos médicos, técnicos, administrativos, etc. representan el primer paso en el mejoramiento de la calidad de los datos. El personal del sector de estadística es una de las piezas angulares en la mejora de la calidad, en especial en el aspecto de validez de la información. Ante la ausencia de información en un formato, debe solicitar el dato que se encuentre ausente, o solicitar la aclaración en el caso de ser ilegible, discordante o fuera de parámetros establecidos, normas y procedimientos. Los efectos positivos al realizar estas actividades es el mejoramiento de la integridad de la información. El segundo efecto es sobre la validez del dato antes de ser registrado dentro de los sistemas de información. Dentro de las actividades que realiza el personal de estadística se encuentra la codificación médica de acuerdo a los criterios y lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, donde la aplicación de todos los procedimientos de codificación es indispensable. La aplicación de criterios de la CIA a la mortalidad y morbilidad resultan ser necesarios en la mejora de las estadísticas de ambos indicadores de salud. Dentro de ellos se encuentran códigos de asterisco, no se aceptan como causa básica. Códigos que identifican restricción de códigos relacionados al sexo. Códigos relacionados a la edad, límite inferior y superior. Afecciones poco probables de provocar la muerte. Presencia de registros con enfermedades erradicadas. Causas no válidas de ser causa básica de defunción. Causas no válidas como causa de afección principal hospitalaria. Actividades como el análisis de rangos deben ser realizadas por personal de categorías superiores como tercera o cuarta. Ejemplo, son los límites de edad, aplicables a la ocurrencia de casos de funciones dentro de ciertos límites de edad. Actividades específicas en unidad médica. Verificar que mensualmente se reciban todos los formatos con información de los servicios otorgados por parte de los servicios médicos de la unidad. Asegurar que se corrijan las inconsistencias identificadas en los formatos que entregan los servicios médicos. Verificar que se capture el 100% de los formatos en los sistemas de información establecidos. Verificar que el 100% de los nacidos vivos registrados en los sistemas reporten cifras iguales. Asegurar que la codificación se realice en base a las reglas establecidas por las clasificaciones internacionales.
Solicitar y asistir a cursos de capacitación en codificación y operación de sistemas. Realizar las actividades de recopilación de formatos fuente, captura en sistemas. Integración y validación. Asegurar que el 100% de muertes maternas ocurridas en la unidad estén registradas en los sistemas de información. Asegurar que el 100% de los egresos hospitalarios que reportan nacidos vivos tengan debidamente registrado el código de intervención quirúrgica correspondiente al tipo de parto realizado, parto normal, cesárea, etc. Asegurar que el 100% de los egresos hospitalarios que reportan pacientes con órganos trasplantados tengan debidamente clasificados y registrados los códigos de trasplante en los diagnósticos e intervenciones quirúrgicas de acuerdo a las clasificaciones internacionales correspondientes. Asegurar que las muertes ocurridas en la unidad médica y registrada en los sistemas de información concuerden en sus cifras. Depurar mensualmente los registros de pacientes internados en hospital y en unidades de cuidados intensivos que no se les ha capturado su egreso correspondiente. Otra manera de materializar el componente de la validez es a través de la vigilancia de ciertos grupos de códigos CIE en mortalidad y morbilidad, cuyo propósito es medir el grado de especificidad que tienen los diagnósticos de ciertos padecimientos y su respectiva codificación. Un grupo son los códigos CIE que han sido considerados como códigos mal definidos, entre los que se encuentran el capítulo R00, R99 signos y síntomas mal definidos y el Z00, Z99 otras razones para entrar en contacto con los servicios de salud. Un tercer grupo está relacionado con especificidad en el diagnóstico, como es la categoría O47 falso trabajo de parto el O82 parto por cesárea. Esta serie de indicadores son aplicados a los diagnósticos emitidos en egresos hospitalarios y comprenden dos tipos de diagnósticos: los emitidos para la afección principal y para la causa básica en el caso de defunción del egreso hospitalario. Otros aspectos a evaluar en los registros son presencia de registros duplicados en mortalidad y egresos hospitalarios, utilización de códigos asignados a categorías, 3 dígitos, y uso de XS en el cuarto dígito. Ausencia de códigos en los registros. Deficiencia en la capacitación de codificación. Ausencia o mala difusión de estándares como la CIE 10. Discordancia entre sistemas de información que evalúan indicadores de morbilidad y mortalidad. 7. Oportunidad. Una de las condiciones para considerar a la información con calidad es la oportunidad. En palabras simples, esto significa el tener puntualidad en la entrega de la información. No obstante ser un concepto tan comprensible, el conseguir el 100% de la meta implica la organización, coordinación, disponibilidad de recursos humanos y materiales, pero algo más importante es el esfuerzo de todos los personajes en el nivel operativo, ARIMAC. Existen actividades a desarrollar para mejorar, alcanzar y mantener la información. Capacitación al personal acerca de temas como codificación, sistemas de información institucionales, etc. Supervisión a las áreas operativas a fin de identificar motivos en los retrasos de información. Mantenimiento y sustitución del equipo. Actualización oportuna de los sistemas de información, bibliotecas. Soporte adecuado a fallas técnicas de las bases de datos. Reconocimiento al personal. Contar con planes de contingencia. La coordinación de planeación en salud evalúa la oportunidad a través del indicador de oportunidad. Este tiene como propósito determinar la puntualidad con que se realiza el envío de la información. Este evalúa la entrega de 5 sistemas de información que son: Sistema de Información Integral de la Salud, SIAIS, DataMart de Estadísticas Médicas, DAMART. Índice de Oportunidad Quirúrgica, INDOC, Índice de Oportunidad de Consulta Externa, ENDOS, y Sistema de Mortalidad, SISMOR. La oportunidad de cada sistema se calcula a partir de los días de retraso existente entre la fecha establecida y la fecha de envío al nivel normativo. Los retrasos ocurridos en el nivel operativo se reflejarán en la oportunidad a nivel delegacional y a nivel central. Por lo anterior, las actividades de recolección, revisión, captura e integración de la información resultan de vital importancia en la oportunidad de los sistemas de información. La forma como se construye el indicador se encuentra descrita en el Manual Metodológico de Indicadores Médicos. El resultado oportuno indica que la información se envió con oportunidad y es la traducción de un trabajo realizado en gran medida por el nivel operativo. La mejor manera de tener oportunidad en la información es la resolución y prevención de la problemática asociada a
Todo el proceso de integración de la información es la mejor manera de tener oportunidad en los sistemas de información. 8. Integridad. Los datos en salud de calidad son importantes para el funcionamiento adecuado de los procesos gerenciales en el ámbito de la salud. El llenado completo de los formatos relacionados con eventos relacionados con la salud resulta imprescindible. La información íntegra proporciona mediciones de tipo cuantitativa, lo que mejora el conocimiento clínico del paciente y del comportamiento de salud en el nivel poblacional. Lo anterior crea la necesidad de contar con registros y evitar la subjetividad en la obtención de nuevos conocimientos, lo cual constituye un área de oportunidad para el personal de Arimac en la mejora de la calidad de la información. La integridad de la información en salud está conformada por dos componentes: el conjunto de propiedades de los datos asentados en formatos o registros electrónicos y la correspondencia que debe existir entre la totalidad de los que se registran y el total de los deben ser asentados. La medición se realiza a través de la evaluación de los siguientes sistemas: sistema de oportunidad quirúrgica, INDOC, sistema de oportunidad en consulta externa de especialidades, INDOCE, sistema de mortalidad, SISMOR, sistema de DataMart. Estadísticas médicas, sistema de atención integral a la salud, SIAIS, y el subsistema de información sobre nacimientos, SINAC. La forma general de construcción se basa en la integridad entre el número de unidades que reportan la información y el total de unidades en servicio, INDOC e INDOCE. Un segundo grupo es el total de eventos ocurridos y que son registrados en un sistema contra el total de eventos que registrados en un segundo sistema. SESMOR vs DataMart, SENAC vs DataMart. Una tercera forma es acerca de las unidades que tuvieron inconsistencias en la información y son reportadas en el sistema correspondiente y el total de unidades en servicio, DataMart y SIAIS. La reducción de inconsistencias se traduce en una mejor integridad de la información, en general es el resultado del trabajo con calidad que se inicia desde los niveles operativos. 8. Estadística. 1. Introducción. El conjunto de procedimientos para recoger, organizar, resumir, analizar, interpretar y presentar los datos relativos a fenómenos económicos, científicos, culturales y demográficos, entre otros, que permitan tomar decisiones, corresponden al campo de la estadística. La sistematización y perfeccionamiento de los métodos estadísticos han permitido su inclusión en todos los campos de la actividad humana como instrumento indispensable para las decisiones que deben tomarse en una sociedad de estructura cada vez más compleja. Estadísticas, aunque en un sentido reducido se utiliza como sinónimo de datos, ya sean cuantitativos o cualitativos, en realidad se trata de un conjunto de métodos, procedimientos y técnicas. 2. Definición de estadística. Es la disciplina científica que estudia los métodos, procedimientos y técnicas para recolectar, organizar, resumir, analizar, interpretar y presentar los datos. 2.1 La estadística y el método científico. Hemos visto que la estadística se refiere a la recolección, clasificación y análisis de los datos acerca de una situación que queremos estudiar. Las etapas del método científico pueden resumirse en 3 pasos. Exacta observación del fenómeno que se estudia. Formulación de una hipótesis, mediante la cual puedan explicarse los hechos observados. Verificación de la hipótesis mediante nuevas observaciones. Por lo tanto, puede observarse que tanto la estadística como el método científico están íntimamente relacionados. 2.2 La estadística y la medicina. Usos en medicina individual, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Usos en salud pública, composición, principales características, cambios, riesgos y necesidades de la población. Planificación, control y evaluación de programas. 3. Etapas del método estadístico. Planificación de la información que se necesita. Recolección de la información. Clasificación de la información. Análisis e interpretación. 3.1 Planificación de la información que se necesita. Planificar es esencial para calcular el tiempo que durarán las etapas y los procedimientos relacionados con la obtención, manejo y análisis de la información, el personal que se requiere, el presupuesto necesario y el establecimiento de metas perfectamente definidas, evitando improvisaciones durante el desarrollo de la misma. Pasos de la planificación. Planteamiento del problema. Búsqueda y evaluación de la información existente. Formulación de hipótesis. Verificación de las hipótesis. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 3.2 Recolección de la información.
Aunque en la mayoría de las investigaciones la información debe recibirse directamente de su fuente de origen, en muchas ocasiones suelen aprovecharse los datos previamente recolectados por otros individuos. En el primer caso se considera que la información ha sido obtenida de fuentes primarias y en el segundo caso se habla de fuentes secundarias. 3.2.1 Fuentes primarias de recolección. Cuando la información no está registrada, habrá que obtenerla directamente de su fuente de origen, es decir, de los individuos en quienes puede suceder el fenómeno o encontrarse la característica en que estamos interesados. Con relación a las fuentes primarias de recolección, hay dos procedimientos para recolectar la información: la observación, el interrogatorio. 3.2.1.1 La observación. La observación directa de los diferentes fenómenos ha sido el método clásico en la investigación científica y cuando sea aplicable debiera ser el preferido, por ser el más objetivo. Sin embargo, este método es caro pues requiere personal altamente especializado. Y no es conveniente cuando se estudian grandes cantidades de sujetos. Por otra parte, no puede aplicarse cuando se trata de investigar las manifestaciones subjetivas de los individuos, su comportamiento pasado o sus actitudes futuras. 3.2.1.2 El interrogatorio. Como su nombre lo indica, consiste en interrogar a los participantes acerca del tema de interés, esto es, formular una serie estructurada de preguntas para registrar las respuestas. Las ventajas del interrogatorio no son otras que las limitaciones señaladas en la observación directa, se emplea cuando se averigua el pasado, el futuro o las manifestaciones subjetivas de los individuos. Tienen como desventajas el apelar a la memoria y a la buena fe de los interrogados y pueden llevar a diferentes resultados, según el tipo de preguntas y la manera como son formuladas. Al interrogar a una persona, las preguntas que se le formulen deben ser concisas y claras, evitando aquellas ambiguas y las que presuponen un hecho o sugieren las respuestas. El interrogatorio puede ser directo o indirecto. El interrogatorio directo es aquel que se hace por medio de entrevistas y su ventaja es que puede complementarse con la observación directa. El interrogatorio indirecto habitualmente se hace mediante los cuestionarios que se entregan a los participantes para que ellos mismos contesten. En general, es un método más barato y rápido. 3.2.2 Fuentes secundarias de recolección. Cuando la información que nos interesa se encuentra registrada, nos corresponde buscarla y hacer buen uso de ella. A veces se halla publicada en textos o revistas y entonces es fácil encontrarla en cualquier biblioteca. Si por el contrario no está publicada, su obtención suele dificultarse a causa del carácter confidencial con que ha sido obtenida, aunque resúmenes adecuados son generalmente fáciles de conseguir. De existir varias fuentes con la misma información, la elección de una con preferencia a las otras debe hacerse en dos criterios: calidad de la información, accesibilidad administrativa. 3.2.3 Principales métodos de recolección. La elección del método de recolección depende fundamentalmente del propósito que se busca, de la naturaleza de la información y de la forma en que ésta se recoja: ocasional, periódica, continua. Estos métodos pueden ser los siguientes: las encuestas y censos. Los sistemas de información. En la encuesta se interroga intencionalmente a los sujetos que participan. En los experimentos el investigador provoca la aparición de una situación o un fenómeno y aplica una encuesta en la que pregunta acerca de otras situaciones que piensa están relacionadas con la respuesta que se busca. En los sistemas de información los datos se recogen en forma habitual de acuerdo con las necesidades de la institución o empresa que los genera. 3.2.3.1 Encuestas y censos. Un tipo de información recolectada periódicamente es el censo de población. México, como casi todos los países del mundo, se ha comprometido a efectuar un censo cada 10 años. A menudo se cree que el censo y la encuesta difieren en cuanto a la población que cubren. Tal concepto es erróneo pues tanto el uno como la otra pueden cubrir a toda la población o solo un segmento de ella. La diferencia esencial radica en la naturaleza de la información que se busca. En el censo habitualmente se buscan datos generales y en la encuesta, datos sobre un tema concreto. 3.2.3.2 El sistema de registros. Mediante los registros se recolecta la información continuamente, a medida que se va produciendo. Los datos son dinámicos y pueden compararse con una película, ya que los cambios que acontecen en ella se conocen conforme se van produciendo, en contraste con
Una fotografía que solo nos da la idea de lo que acontece en un momento dado. Esta información se refiere unas veces a la totalidad de determinada población o país, como en el caso del registro civil de nacimientos y defunciones, y otras veces a fenómenos que suceden en determinada institución, como en el caso de las historias clínicas de los hospitales. 3.2.4 Universo y muestras. La totalidad de individuos o elementos en los cuales puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada se conoce como universo o población. Una muestra, a su vez, es una parte o grupo de ese universo. Las anteriores definiciones ameritan explicaciones. En primer lugar, las unidades que se estudian pueden ser personas, animales o cosas, o pueden ser conglomerados de unidades. En segundo lugar, los términos universo y muestra son conceptos relativos, pues un conjunto de individuos pueden ser considerados como universo para ciertos sucesos o como muestra para otros. 3.2.4.1 Ventajas del empleo de muestras. Entre las razones por las que el estudio de una muestra es preferible al de la totalidad del universo podemos mencionar el ahorro de tiempo, dinero y trabajo. Por otro lado, es evidente que el estudio de muestras es la opción válida cuando se trata de universos infinitos o de universos limitados pero muy extensos. 3.2.4.2 Desventajas del empleo de muestras. Al lado de las ventajas señaladas, la única desventaja del uso de muestras es el llamado error de muestreo, el cual, sumado a los tipos de errores antes mencionados, podría invalidar nuestro estudio. Este error por muestreo es una consecuencia de la variabilidad de las poblaciones. 3.2.5 Formularios. Bajo la denominación genérica de formulario se incluye toda forma destinada a la recolección de datos, tal como las historias clínicas, las fichas epidemiológicas o tarjetas especiales que, a la vez que permiten recolectar los datos, sirven para su manejo en computadora. Estas formas pueden ser impresas o electrónicas. El formulario debe permitir obtener dos clases de datos: datos administrativos o de identificación. Datos sobre el problema que se estudia. Antes de elaborar el formulario, deben considerarse el propósito para el cual será utilizado y las circunstancias bajo las cuales se obtendrá la información. Aunque es imposible dar reglas fijas para la correcta elaboración de un formulario, los siguientes puntos serán de utilidad para decidir sobre los datos que se recolectarán. A. Hacer una lista de todos los datos que es deseable obtener de acuerdo con la finalidad del estudio. B. Considerar cuáles datos son factibles de obtener de manera fidedigna y exacta. C. Limitar los datos a aquellos prácticos de obtener. D. Limitar la información a aquella que se usará. 3.3 Clasificación de la información. Una vez recolectada la información, es necesario revisarla cuidadosamente y luego resumirla y presentarla convenientemente, antes de que sea posible analizarla. Así, por ejemplo, los datos referentes al peso de un grupo de 30 individuos, tal como aparecen a continuación, no revelan fácilmente ninguna característica del grupo. 73, 66, 72, 67, 63, 62. 66, 68, 52, 61, 63, 64. 52, 55, 63, 60, 58, 54. 63, 62, 56, 58, 51, 59. 64, 61, 64, 57, 56, 56. Veamos ahora los mismos datos ya clasificados. Individuos de acuerdo a su peso. Peso, kg, no. Personas. 50 a 54, 4. 55 a 59, 8. 60 a 64, 12. 65 a 69, 4. 70 a 74, 2. TOTAL 30. En la etapa de clasificación se consideran los tres pasos siguientes. Revisión y corrección de la información recolectada. Clasificación y procesamiento de los datos. Presentación mediante cuadros y gráficos. 3.3.1 Revisión y corrección de la información. Es necesario revisar cada uno de los formularios aplicados, con el fin de ver si los datos han sido registrados de manera completa y fidedigna. La cuidadosa recolección de la información evitará eventualidades futuras. 3.3.2 Clasificación y procesamiento de los datos. El procesamiento consiste simplemente en contar cuántos individuos presentan o no alguna característica especial o averiguar en qué forma se distribuyen de acuerdo a determinada categoría de clasificación. Condiciones de una buena clasificación. Debe ser exhaustiva.
Las clases o subdivisiones de que consta deben ser mutuamente excluyentes. El que la clasificación sea exhaustiva, incluya todos, significa que debe permitir la ubicación de cualquier individuo que se estudia. El que sean mutuamente excluyentes, que no se repitan, quiere decir, que no deben dejar dudas sobre dónde incluir a cada una de las unidades en estudio. Grupos de edad. Escala incorrecta, escala correcta. 0 a 5, 0 a 4. 5 a 10, 5 a 9. 10 a 15, 10 a 14. 15 a 20, 15 a 19. 20 a 25, 20 a 24. 3.3.3 Diferentes tipos de datos. Al estudiar a un individuo, podemos investigar simplemente si presenta o no determinada cualidad o atributo, o podemos, cuando ello sea posible, tratar de medir cuánto o qué cantidad posee de alguna particular característica. Lo anterior permite distinguir dos clases de datos. Datos cualitativos. Datos cuantitativos. 3.3.3.1 Datos cualitativos. Los datos cualitativos solo permiten distribuir a los individuos de acuerdo a ciertas características que les sean comunes y por medio de las cuales pueden distinguirse de otros individuos que no las poseen. Al clasificar a un grupo de personas por sexo, raza, estado civil, procedencia, etc., se están usando datos cualitativos. 3.3.3.2 Datos cuantitativos. Los datos cuantitativos son más precisos, porque además de permitir la diferenciación entre unos individuos y otros, señalan cuán grandes son las diferencias observadas. Ejemplos: peso, estatura, edad, pulso, etc. Los datos cuantitativos se dividen en discretos, continuos. Los datos se llaman discretos cuando solo admiten valores de números enteros. Los datos son continuos cuando cualquier valor intermedio entre dos enteros es posible. 3.3.4 Clasificación de los datos. Debido a que al recolectar los datos se busca información de varias características, se comprende fácilmente que los individuos que se estudian pueden clasificarse según una de ellas, o de acuerdo a dos o más cualidades a la vez. Teniendo en cuenta esta noción, los datos podrán clasificarse en los tres tipos descritos a continuación. Distribuciones de frecuencias. Datos de relación. Series cronológicas. 3.3.4.1 Distribuciones de frecuencias. En un grupo de personas podemos averiguar primero cuántos hombres y cuántas mujeres hay, e investigar después, cómo se dividen de acuerdo a su raza. Individuos por sexo, individuos por raza. Hombres 45, blancos 80. Mujeres 55, negros 20. Total 100, total 100. Obsérvese que en uno y otro caso se está usando una única característica cada vez. 3.3.4.2 Datos de relación. Si se deseará saber cuántos hombres son de raza blanca o cuántas de las personas negras son mujeres, los datos anteriores como se presentaron no permitirían responder tales preguntas. Para poder responderlas, las personas deben clasificarse simultáneamente, de acuerdo a las dos cualidades. Individuos por sexo y raza. Sexo, raza total, blancos, negros. Hombres 36, 9, 45. Mujeres 44, 11, 55. Total 80, 20, 100. 3.3.4.3 Series cronológicas. Algunas veces la variable que se emplea es el tiempo, para mostrar la evolución de un fenómeno con relación a él. Tales series ilustradas a continuación reciben el nombre de series cronológicas. Mortalidad por tuberculosis. Año no de defunciones. 2549. 2001 325. 2002 270. 2003 252. 3.3.5 Métodos de procesamiento. En el pasado, se han utilizado varios métodos para contar y calcular el número de sujetos. La elección del método a utilizar dependía del tamaño de la población, de la complejidad del análisis que se intentaba y de los recursos económicos con que se contaba. En la actualidad, es sumamente raro no hacer uso de la computadora personal. Entre los métodos para procesar los datos se presentan los ejemplos siguientes. Método de listas. Método de paloteo. Tarjetas simples. Tarjetas con perforaciones marginales. Computadoras. 3.3.6 Presentación mediante cuadros y gráficos. 3.3.6.1 Cuadros estadísticos. La finalidad de los cuadros estadísticos es presentar en forma resumida e inteligible la información. Aunque la disposición del cuadro variará de acuerdo a los datos que intenta resumir, hay
Algunos principios comunes que deben tenerse en cuenta. Todo cuadro está compuesto por tres partes. 1. El título o encabezado. 2. El cuerpo del cuadro, y 3. El pie de cuadro. El título debe reunir dos condiciones, ser completo y ser lo más conciso posible. Un título que sea completo debe indicar claramente cuál es el contenido del cuadro. En otras palabras, debe responder a las preguntas, ¿qué, cómo, dónde, cuándo? El cuerpo del cuadro consta de un conjunto de casillas o celdas, dispuestas en columnas y filas. La primera columna y la primera fila tienen una finalidad diferente a las restantes, porque en ellas irán las diferentes subdivisiones de la clasificación que se adopte, o los encabezados que indiquen a qué se refieren los datos. Las celdas restantes presentan los datos a que se refieren los encabezados y las subdivisiones. El pie de cuadro tiene tres partes: notas, llamadas y fuentes. Las notas tienen la finalidad de dar explicaciones que se refieren a la totalidad del contenido del cuadro. Por llamadas nos referimos a símbolos que se colocan en alguna columna, renglón o celda para explicar alguna situación particular. La fuente se refiere al documento o sistema de donde se obtuvieron los datos. Ejemplo de un cuadro estadístico. Consultorios por servicio en unidades médicas del IMSS. Régimen ordinario. 2015. Servicio consultorios. Número por ciento. Medicina familiar 6570 51.3. Especialidades 3868 30.2. Urgencias 1048.1. Estomatología 872 6.8. Unidad auxiliar de MF 459 3.6. Total 12.809 100.0. Fuente, Inventario Físico de Unidades Médicas, IFU. 3.3.6.2 Presentación de gráficos. Los gráficos dan una idea mucho más sintética que los cuadros estadísticos. Al igual que en los cuadros estadísticos, en los gráficos se considera 1. El título. 2. El cuerpo del gráfico. 3. El pie del gráfico. Principales tipos de gráficos. Histograma de frecuencias. Polígono de frecuencias. Gráfico de frecuencias acumuladas. Gráfico de pastel. Gráfico de barras y sus diferentes modalidades. Gráfico de correlación. Gráficos radiales. Mapas. 3.4 Análisis e interpretación. El análisis de todo tipo de información debe comenzar con una evaluación global de la información disponible y de la manera como fue recogida. Las técnicas de análisis estadístico son muy numerosas y la elección depende, entre otras cosas, de el propósito, el tipo de información recolectada, la escala de clasificación utilizada, el número de individuos estudiados. 4. Distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias se refiere a la cantidad de sujetos que presentan cada una de las categorías de las variables para las cuales se realizaron mediciones o que tienen determinado valor. 4.1 En escala cualitativa. Los cuadros de frecuencias de variables cualitativas se presentan con números y con frecuencias relativas, porcentajes y porcentajes acumulados. La medición de las características o atributos puede registrarse o resumirse de las siguientes maneras. Número de sujetos en cada una de las categorías. Proporciones. Porcentajes. Razones. Supongamos que el grupo de estudiantes de estadística está formado por 396 estudiantes. 297 hombres y 99 mujeres. Un cuadro de frecuencia sería de la siguiente manera. Categorías de la variable. Sexo. Número de sujetos. Porcentaje. Hombres 297 75.0. Mujeres 99 25.0. Total 396 100.0. 4.1.1 Proporciones. La proporción es el resultado de una división en la que el numerador está incluido en el denominador, en otras palabras, es la representación de una parte con respecto a un todo. Si dividimos el número de hombres entre el total de asistentes al curso, 297/396 igual a 0.75, la proporción de hombres es 0.75. 4.1.2 Porcentajes. Un porcentaje es una proporción multiplicada por 100. Por consiguiente, para calcular porcentajes, basta dividir el número de individuos en cada categoría entre el total del grupo y multiplicar el resultado por 100.
En nuestro ejemplo, el 75% de los estudiantes son hombres. 297 diagonal 396, x100 igual a 75% y el 25% son mujeres, 99 diagonal 396, x100 igual a 25%. El uso de los porcentajes tiene varias ventajas. En primer lugar, ellos permiten comparar fácilmente dos o más series cuyos totales sean diferentes, pues estos quedan convenientemente reducidos a 100. En segundo lugar, a través de los porcentajes se puede resumir la probabilidad de la ocurrencia de un hecho. 4.1.3 razones. La razón es el resultado de una división en la que el numerador no está incluido en el denominador. Por ejemplo, al dividir el número de hombres entre el de mujeres, podemos decir que hay 3 hombres por cada mujer en dicho grupo, 297 diagonal 99 igual a 3. 4.2 en escalas cuantitativas. Las distribuciones de los datos que se originan de la medición de variables cuantitativas pueden analizarse además de lo anterior, mediante las llamadas medidas de tendencia central y medidas de dispersión. 4.2.1 Medidas de tendencia central. Señalan aquellas cifras alrededor de las cuales se encuentra la mayoría de las observaciones y son 3, media, mediana y moda. 4.2.1.1 Media aritmética o promedio. El promedio o media aritmética es la cifra que se obtiene al dividir la suma de todos los valores observados entre el número de observaciones. Si se tienen 5 niños cuyos respectivos pesos son 7, 4, 9, 6 y 4 kilogramos, el promedio aritmético se obtendrá sumando las cifras anteriores y dividiendo entre 5 que es el número de niños. 7 más 4 más 9 más 6 más 4 30. Igual a 6 kilogramos. 5. Es decir, el peso total es 30 kilogramos. Y en promedio cada uno de ellos pesa 6 kilogramos. Las calificaciones de un estudiante en 6 pruebas fueron 84, 91, 72, 68, 87 y 78, su promedio sería 11. 84 más 91 más 72 más 68 más 87 más 78 480. Igual a 80. N66. El promedio de este estudiante es 80 puntos. 4.2.1.2 La mediana, MA. La mediana es aquella observación que divide a la serie en dos partes iguales, en tal forma que la mitad de las observaciones son iguales o menores que dicho valor y la otra mitad iguales o mayores que él. Para calcular la mediana, es necesario ordenar las observaciones de menor a mayor. Por lo tanto, en el ejemplo del peso de los niños, la mediana no es 9. Pues ordenando los datos de menor a mayor se obtendría 4, 6, 7, 9. La mediana será 6, a cada lado de la cual quedan 2 observaciones. Si en vez de un número impar de observaciones tuviéramos las 6 siguientes, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Se ve que no hay en realidad ninguna observación que ocupe la mitad pues el límite estaría entre el 7 y el 8. En dichos casos, para obtener la mediana, se promediarán los dos valores centrales, en el caso particular, los correspondientes a la tercera y cuarta observaciones, es decir, 7 más 8. Igual a 7.5. 2. 1. Encuentra la mediana para los datos siguientes. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Edad. En años 6, 10, 14, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 9, 8, 10, 11, 14, 12, 18, 7, 13, 11, 12. Ordenando los datos de menor a mayor. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Edad. En años 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 18. Datos centrales. 9 más 10. La mediana igual a 9.5. 2. 2. Encuentra la mediana para los datos siguientes. 89, 95, 69, 41, 100, 40, 78, 85, 68, 77, 95, 67, 81. Ordenando los datos. Dato número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Edad en años 40, 42, 67, 68, 69, 75, 77, 78, 81, 85, 89, 95, 100.
Mediana igual a 77. N más 1 13 más 1. Mediana igual a 7, o sea el séptimo dato, que es 77. 4.2.1.3 La moda, mo. La moda es aquel valor que se observa con mayor frecuencia. En el primer ejemplo, en que los pesos son 7, 4, 9, 6, 4 kilogramos, la moda es 4, pues este es el valor que se observa con mayor frecuencia. Obsérvese que si los valores fueran 7, 4, 8, 3, 5, no hay en realidad ningún valor que se observe más frecuentemente que los otros. Lo mismo sucede si los valores fueran 2, 2, 4, 4, 6 y 6. 4.2.2 Medidas de dispersión. Señalan la manera como se distribuye cada una de las observaciones alrededor de la media. Y las que más se utilizan son 3, rango o amplitud, desviación estándar y percentiles. El rango es la diferencia entre los valores extremos, valor máximo, valor mínimo. La desviación estándar es el promedio de las distancias de cada valor con respecto al promedio. Y los percentiles se refieren a los valores por debajo de los cuales se ubica determinado porcentaje de la población analizada. 4.2.2.1 Importancia de las medidas de dispersión. Supóngase que se tienen 3 grupos de pacientes de 7 individuos cada uno y que el primer grupo sufre de gastroenteritis, el segundo de bronquitis y el tercero de amigdalitis. Si la permanencia hospitalaria de cada paciente fuera la que aparece a continuación. Enfermedades, días de hospitalización de los pacientes. Gastroenteritis 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Bronquitis 1, 2, 3, 7,11,12, 13. Amigdalitis 1, 5, 6, 7, 8, 9, 13. Es fácil constatar los siguientes puntos. Cada serie tienen el mismo número de observaciones, es decir, 7 pacientes. En los 3 casos la amplitud de la serie es la misma, de 1 a 13 días. Las 3 series tienen el mismo promedio, o sea 7 días. Las 3 series tienen la misma mediana, o sea 7 días. En cada serie el promedio y la mediana coinciden exactamente. No obstante las similitudes señaladas, las 3 series son distintas, pues como puede apreciarse en el gráfico. Enfermedades, días de hospitalización. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gastroenteritis. Bronquitis. Amigdalitis. En el caso de la gastroenteritis, los 7 pacientes se distribuyen uniformemente en el lapso de 13 días. Bronquitis, los pacientes se agrupan en los extremos de dicho lapso, 1, 2, 3 y 11, 12, 13. Amigdalitis, se agrupan hacia el centro, 5, 6, 7, 8, 9. Las anteriores anotaciones señalan que cuando se tiene un grupo de observaciones no basta conocer cuál es su promedio o su mediana, sino además, es necesario tener una medida que indique claramente cómo se distribuyen las observaciones alrededor de ese promedio. Con tal fin se utiliza la llamada desviación estándar. Debe tenerse en cuenta que el promedio aritmético se relaciona con la desviación estándar. 4.2.2.2 Cálculo de la desviación estándar. Como ilustración tomaremos el ejemplo de la bronquitis, dado anteriormente, es decir, los días de hospitalización de 7 pacientes que fueron 1, 2, 3, 7, 11, 12, 13. La desviación estándar se representa con la letra S y su fórmula es la siguiente. Para el cálculo, se dispondrán los datos convenientemente, tal como aparecen en el siguiente cuadro. Días de hospitalización en 7 pacientes con bronquitis. Cálculo de la desviación estándar. Pacientes. 1. Días de hospitalización. 2. Y. X. Valor de cada observación menos promedio. 3. Y. X. 2. Diferencias al cuadrado. 4. Primero 1 a 7 igual a 6,36. Segundo 2 a 7 igual a 5,25. Tercero 3 a 7 igual a 4,16. Cuarto 7 a 7 igual a 0,0. Quinto 11 a 7 igual a más 4,16. Sexto 12 a 7 igual a más 5,25. Séptimo 13 a 7 igual a más 6,36. Total 49,154. Promedio igual a 49/diagonal 7 igual a 7 días. Desviación estándar.
1. Calcular el promedio y la desviación estándar de los siguientes datos: 5, 8, 10, 7, 6, 5, 4, 3. 4.2.2.3 Utilización de la desviación estándar. Hemos dicho que la desviación estándar indica en qué forma se distribuyen las observaciones alrededor del promedio. Su utilidad se debe a que ella, junto con el promedio, ayuda a determinar la manera que se dispersan los datos de la población analizada. Esta interpretación se basa en las propiedades de la distribución normal. 4.3 Tasas. Las tasas son un modo especial de proporción en la que se incluye el tiempo como una dimensión. El numerador indica el número de veces que ocurrió determinado fenómeno durante un tiempo perfectamente definido. El denominador indica la cantidad de la población que está en riesgo de padecer dicho fenómeno durante el tiempo de observación. No de veces que ocurrió el fenómeno. Durante el tiempo t. Población en riesgo durante el tiempo t. Como el numerador no es mayor que el denominador, el resultado son cantidades muy pequeñas y para poder referir sucesos o personas enteras, se corre el punto decimal tantas veces como sea necesario. Por ejemplo, en el año 2005, murieron 103.201 derechohabientes del IMSS y la población adscrita a medicina familiar en ese año fue de 35.020.747 personas. El resultado de la división es de 0.00295 en 2005, si queremos expresarlo en porcentajes el resultado sería 0.295, lo cual sigue siendo difícil de interpretar. Pero si lo multiplicamos por 1000, la interpretación es más fácil de entender: murieron 2.95 personas de cada 1000 derechohabientes adscritos a medicina familiar durante ese año. Para muchas de las tasas que se calculan, ya se han establecido la cantidad de lugares que se corre el punto decimal. Ejemplos de tasas. Natalidad general. No de nacidos vivos en el año T. Octubre de 1000 población en el año T. Fecundidad general. No de nacidos vivos en el año T. Octubre de 1000 población femenina de 15 a 44 años, en el año. Reproducción general. No de nacidos vivos femeninos en el año T. Octubre de 1000 población femenina de 15 a 44 años, en el año T. Mortalidad general. Defunciones ocurridas en el año T. Octubre de 1000 población en el año. 9. Administración. 1. Antecedentes. La adecuada aplicación de la teoría administrativa en el IMSS es de primordial importancia, a fin de que la institución cuente con sistemas más eficaces que permitan el perfeccionamiento de sus servicios. Son los directivos de los diferentes niveles quienes ejercen una influencia determinante en la dinámica institucional y es a ellos a quienes se les presenta un doble reto: administrar eficazmente los recursos y promover el desarrollo del personal y de sí mismos. La enseñanza de la teoría administrativa y su adecuada aplicación en el IMSS constituyen un requerimiento primordial, ya que por las características dinámicas y cambiantes de la institución, se debe contar con sistemas cada vez más eficaces y con directivos que manejan, dentro de estos sistemas cambiantes, una toma de decisiones fundamentada y orientada a optimizar los servicios que se ofrecen a la población. 1.1 Definiciones de administración. Es la ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura a través del esfuerzo humano coordinado. Es el proceso por medio del cual el hombre trata de dar orden, dirección y control a las diversas instituciones de la sociedad para lograr determinados objetivos, incluyendo en esto el bien común. 1.2 Importancia de la administración. ¿Qué hacen los administradores? Los administradores logran que las cosas se lleven a cabo por conducto de otras personas. Toman decisiones, asignan recursos y dirigen las actividades de otros para poder alcanzar las metas. Los administradores desarrollan su trabajo en una organización. Esta es una unidad social, coordinada de manera consciente, compuesta por dos o más personas, y que funciona sobre una base relativamente continua para alcanzar una meta común o una serie de objetivos. 1.3 Conceptos básicos. Visión. La visión en la empresa es pensar en el futuro y hacer planes para llegar precisamente ahí. Tener una visión clara implica determinar nuestro destino. IAS fundamental. Establecerla, ya que si la mayor parte del tiempo que tenemos lo viviremos, en el futuro, es importante pensar en él, tratando de establecerlo y luchar por conseguirlo. Misión, es la razón de ser de una organización, un propósito duradero que la distingue de otras empresas.
Revela sus principales procesos y servicios y describe los valores y prioridades de la organización. Objetivos y metas, aterriza la misión a conceptos concretos, claros, medibles y realizables. En un tiempo determinado. Estrategias, plan general de acción para lograr los objetivos. Tácticas, concentra los pormenores de las estrategias. 2. El proceso administrativo. La administración es un proceso dinámico y sus etapas o actividades están íntimamente relacionadas y pueden analizarse separadamente, aun cuando en la práctica se realizan de manera simultánea. Planeación. ¿Qué se va a hacer? Objetivos, políticas, programas y presupuestos. Organización. ¿Cómo se dividirá el trabajo? Procedimientos, responsabilidades, organigramas. Jerarquías. Integración. ¿Quién o quiénes y con qué se va a hacer? Reclutamiento, selección, contratación, inducción. Desarrollo, capacitación. Dirección. ¿Cómo se debe hacer? Autoridad, mando, comunicación, instrucciones, órdenes. Motivación. Control. ¿Cómo se hizo? Evaluación, comparación, determinación de las desviaciones y retroalimentación. Proceso administrativo. 3. Importancia de la planeación. La planeación constituye una función básica para los administradores, ya que da origen y determina a las subsiguientes etapas del proceso administrativo. 3.1 Definiciones. Planear implica que los administradores piensan con antelación en sus metas y acciones y que basen sus actos en algún método, plan o lógica y no en corazonadas. Planear es decidir de antemano qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y quién deberá llevarlo a cabo. 3.2 Ventajas de la planeación. Al planear se precisan los objetivos principales y se jerarquizan. La dirección puede afrontar situaciones futuras de incertidumbre. 1.1 Planificación. Los directivos usan la lógica y los métodos para analizar metas y acciones. 1.3 Control. Los directivos se aseguran de que la organización se dirige hacia los objetivos organizacionales. 1.2 Organización. Los directivos ordenan y asignan el trabajo, la autoridad y los recursos para alcanzar las metas organizacionales. 1.5 Dirección. Los directivos dirigen, influyen y motivan a los empleados para que realicen las tareas esenciales. 1.3.1 Proceso administrativo. 1.4 Integración. Los directivos se allegan de los recursos humanos y materiales para ejecutar los planes. La planeación obliga a tener preparadas varias soluciones a los posibles problemas. Evita que los funcionarios realicen demasiado tiempo una rutina en la administración pública. Las situaciones cambian todos los días. Permite la coordinación, ayudando a reducir los costos y a mejorar la productividad. El conocimiento de la planeación por parte del personal afectado ayuda por sí solo a lograr los objetivos. La atención se concentra en la solución de los problemas mediatos. Los inmediatos ya quedaron incluidos en la planeación. Todos los recursos son aprovechados mediante una buena planeación. Sirve de herramienta de control. 3.3 Programas, la gráfica de Gantt o cronograma. Es una fórmula sencilla de representar la secuencia de las actividades que van a desarrollarse en un programa dentro de ciertos límites de tiempo. Los dos factores que se toman en cuenta para consignarse en la gráfica son tiempo y actividades. Puede considerarse que a todo un programa, por sencillo o complicado que sea, debe anexarse una gráfica de Gantt, por lo que los directivos pueden utilizarla de manera frecuente y hacer que participen en su elaboración las personas que comparten la responsabilidad de ciertas actividades específicas en el programa, secretarias, dibujantes, fotógrafos, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, etc. Ejemplo. Prov. Real. Prov. Real. Prov. Real. Prov. Real. Prov. Real. Seguimiento a resultados. Oficial, Core. Stat, director y jefes. Servicio. Oficial y coordinador de estadística. Oficial y coordinador de estadística. 2006. NFEB Marab Maihun Hulago Sepak No Dik. Oficial, Core. Stat.
Y. Jefe servicio. Oficial de estadística. Actividad responsable P/R. Participa en la implantación del plan de mejora. Identificación de inconsistencias en formatos fuente. Participa en elaborar plan de mejora. Presenta proyecto ante cuerpo de gobierno y jefes de servicio. 4. Organización. 4.1 Definición. Consiste en lograr que un grupo de hombres trabaje tan eficazmente como si fuera uno solo. Por una parte, es preciso separar las actividades que se realizan dentro de la empresa. Por otra, es necesario unir de nuevo esas actividades relacionadas entre sí para darles la significación de un todo. Toda organización es un trabajo que se realiza entre varios hombres, sujetos a orden. Es decir, organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, dar autoridad y asignar los recursos entre los miembros de una organización, para que éstos puedan alcanzar las metas de la organización. 4.2 Importancia. La mayoría de los administradores sabe que los problemas críticos al organizar y dirigir un lugar de trabajo se refiere a la forma en que habrá de lograrse y que los talentos humanos participen, a fin de que los recursos materiales, técnicos y financieros puedan ser utilizados óptimamente. 5. Integración. 5.1 Definición. Es la dotación técnica de los elementos que requiere una organización para su funcionamiento. 5.2 Tipos de integración. Existen dos tipos básicos de integración. De cosas o materiales. De personas o recursos humanos. 6. Dirección. 6.1 Definición. Es el elemento más dinámico del proceso administrativo que implica la responsabilidad que tiene todo jefe de dirigir, conducir, motivar, ordena e impulsar al personal subordinado a la mejor realización de sus funciones, con el máximo de eficiencia y colaboración. 6.2 Importancia. En la dirección se ejerce el mando que delega la autoridad, se toman decisiones, se coordinan y se supervisan las actividades y todo ello a través de un proceso de comunicación que ya de por sí es complejo. A diferencia de las etapas de la parte mecánica de la administración en la que se establece cómo deben ser las actividades para el logro de los objetivos, en esta etapa se lucha con problemas derivados de sus situaciones que en ocasiones se apartan de lo previsto. 6.3 Elementos de la dirección. Autoridad y mando en las empresas. Comunicación. Delegación de autoridad. Supervisión. 7. Control. 7.1 Definición. Es el proceso de medir los actuales resultados en relación con los planes, diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas necesarias. 7.2 Importancia. Establece medidas para corregir las actividades de tal forma que alcancen los planes exitosamente. Se aplica a todo, a las cosas y a las personas. Determina y facilita el análisis de las causas que pueden originar desviaciones. Localiza a los sectores responsables de la administración al establecerse medidas correctivas. Proporciona una formación acerca de la situación de la ejecución de los planes para reiniciar el proceso de planeación. Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. Su aplicación incide directamente en la racionalidad de la administración. 7.3 Proceso de control, primer paso. 7.3.1 Establecimiento de normas. Las normas son criterios establecidos contra los cuales pueden medirse los resultados. Ellas representan la expresión de las metas de planeación de la organización o departamento en términos tales que el logro real de los deberes asignados pueda medirse contra ellas. Pueden ser físicas y representar cantidades de productos, unidades de servicios, horas hombre, velocidad, volumen de rechazo, etc. Pueden estipularse en términos monetarios, tales como costos, ingreso o inversiones, o pueden expresarse en cualquiera de los otros términos que permitan medir el desempeño. Requisito de las normas. Deben reflejar la naturaleza y las necesidades de la actividad. Deben reportar rápidamente las desviaciones. Deben mirar hacia adelante. Deben ser flexibles. Debieran reflejar el patrón de la organización. Deben ser comprensibles. Deben conducir a la acción correctiva. 7.3.2 Comparación entre normas y resultados, segundo paso. Entre las ventajas de este método se incluye la proximidad, contacto personal directo y observación de primera mano de los intangibles. Por ejemplo, en el caso del programa básico de 30 conferencias por mes puede estarse cumpliendo, pero el supervisor puede
Darse cuenta de un intangible como puede ser la agresión de los participantes al dárselas conferencias, lo cual puede afectar al logro de los objetivos. 1. Norma Oficial Mexicana NOM 004 SSA 3-2012 del expediente Clinic.